amigos de YouTube. Aquí de nuevo, esta es la segunda parte de la restauración del generador de radiofrecuencia RF1. Lo dejamos en la explicación del esquema, en el capítulo 1, y ahora pues comenzamos con la medida de los voltajes. Espero que os guste. Este me lo he bajado de Radio Museum. Aquí te explica un poco las características de las frecuencias con las que está dotado, y es en la banda A de 170 a 500 kilociclos, de la banda B de 500 a 1450, etcétera, de la C a 1450 kilociclos a 5,5 megaciclos, en la D de 5,2 a 20 y en la E de 20 megaciclos a 80. En fin, armónicos calibrados, frecuencia de modulación 400 ciclos segundos, se refiere a la baja frecuencia. Salida de audio de 2 a 3 voltios, entrada de audio admite hasta 5 voltios a través de 1 mega. Y válvulas lleva dos, la 12AU7, osciladora de radiofrecuencia y separadora. Y la 6C4, que es osciladora de audio y amplificadora de audio. Va a 125 y pesa 3 kilos. Y luego trae este esquema, que yo creo que es mejor, explican mejor se ve mejor cómo funciona todo. Y luego, independientemente de eso, trae una tabla de las tensiones que debe llevar cada válvula en los zócalos. Entonces tú te vas y tienes que comprobar que la 6C4 en el zócalo 1 tiene 65, el 2 no conectado, filamentos, aquí 0 voltios, tal, menos 6,5 en la 6 con un 1. Y el 1 significa que los voltajes donde tiene el 1 que se miden entre cátodo y reja, no entre masa y el punto que te indican ahí. Y luego, independientemente de esta tabla, pues como esto era un montaje, te hace una descripción exhaustiva de lo que es el circuito y demás. Pues por ejemplo, descripción del circuito, pues es un doble triodo de la 12AU7, constituye la parte de radiofrecuencia del RF1. El primer triodo actúa como oscilador Colpitts y el segundo montado como seguidor de cátodo. Hace las veces de separador entre el oscilador y la salida. Las bobinas de las bandas, más notas sobre el montaje, te dice las características. Aquí están los 400 ciclos segundos de baja frecuencia, te va explicando los componentes, cómo los tienes que montar, en fin, muy detallado todo. Las bobinas, los alambrados, el cable, hasta el largo de los cables, el cableado, de dónde hasta dónde va, montaje del chasis, todos los componentes, el cableado final, el ajuste también viene por aquí. Aquí montar el condensador variable, las sondas, que este no las traía y he tenido que hacer un pequeño invento, pero bueno, está solucionado. Y la exactitud, aquí dicen cómo se comprueba que quede bien ajustado. Te dice cómo utilizarlo, el empleo del RF1, pues, y la tabla famosa. La tabla famosa esta, que es la más, el listado de componentes. La tabla esta es la más importante, porque con esto puedes comprobar si realmente todo el circuito está funcionando perfectamente. Aquí en el circuito vemos que tiene una salida, creo que esta es la salida de baja frecuencia, sí, y esta es la salida de radiofrecuencia. Esto es un atenuador, sí, puedes variar la salida. Aquí está la entrada con los dos condensadores, esos famosos raros que ponían antiguamente, que como se vaya alguno da miedo. El transformador, la lamparita que la alimentan con corriente de los filamentos, un diodo, el famoso diodo que yo me empeñé en que era un puente,
en diodo de silicio, rectificador de media onda, el filtro pi, la 6C4, la 6C4, la 12AU7, los conmutadores de las bandas, las bobinas y poco más. Bueno, pues pasemos a medir voltajes. Luego yo las he puesto aquí para no ir mirando cada 2x3 la tabla esa, y me he bajado los datasheets de las válvulas, he identificado cada patilla y he puesto el voltaje que debe de tener. Entonces será cuestión de ir midiendo en cada pata y que nos dé pues justamente lo que debe de haber, que será una satisfacción, pues saber que va a funcionar perfectamente. Todavía no lo he enchufado porque tenía el condensador este de 32 más 32, 32 más 32, tenía uno de 160 voltios, no tenía de 160 yo en el filtro pi, y le he puesto uno de 500 voltios. Bueno, es más grande, más voluminoso, pero bueno, puede ir bien. Le sobran voltios, por lo menos por falta de voltaje no se va a reventar. Y aquí empezamos con la conexión. Es la primera vez que lo conecto. Va a 125. Tenemos que asegurarnos dónde le vamos a enchufar, porque yo en un aparato que hice, un transformador de aislamiento, le puse aparte de los dos transformadores del transformador de aislamiento, le puse un tercer transformador para tener salidas de corriente alterna para estos casos. Por ejemplo, ahora mismo tienes que probar este aparato de 125, y si no tienes eso, pues ¿dónde lo pruebas? Entonces, ¿ves? Tenemos ahí 124,7 clavado. Pues entonces le vamos a conectar. Voy a quitar la música por ver si se oye algún ruido, alguna fuga o algo. Vamos a ver, esto es continua. Aquí está el diodo rectificador, 136 voltios en la salida. En el filtro pi, en una 136,4, y en el otro 100. Tiene una resistencia ahí que baja la tensión. Ahora nos tenemos que ir la tensión de... Yo he cogido solamente las tensiones de las válvulas. La tensión del filtro pi no lo he mirado, pero bueno, no hay ningún corto, todo funciona perfectamente. Lo he encendido a través de la lámpara en serie. La quito porque todo ha funcionado perfectamente, no ha habido ningún corto, ninguna historia. Entonces, pues podemos seguir con la prueba. Hasta ahora, resumiendo así rápidamente, lo que le he hecho ha sido lo siguiente. Le han pintado el chasis, lo que es el frente y la carcasa exterior, porque estaba todo oxidado. Luego me hizo Antonio Ríos una carátula, porque la carátula que tenía para la graduación de las frecuencias en el frente, claro, lógicamente al lijarlo y demás, para quitarle el óxido y pintarlo, desapareció. Entonces Antonio Ríos me hizo muy amablemente, muchas gracias, desde aquí le saludo, y me hizo una escala en AutoCAD y me mandó el PDF y lo he podido imprimir.
Lo único que, bueno, la antigua la traía en blanco y por aquí en Fuenlabrada me es complicado imprimirlo en blanco, cobraba muy caro, en fin, es un lío. Es más fácil imprimirla en negro. Entonces la he imprimido en una transparencia, la he puesto y así creo que se va a quedar. Luego, interiormente, en lo que es la instalación, pues le he cambiado los cables estos que tiene aquí en la salida de señal. Tenía unos cables en la salida de señal, tenía unos cables, estos concretamente, que puede ser de, pues no sé, de 2,5, 2 milímetros y medio, quizás, pero cable simplemente, ni apantallado ni nada, ni blindado ni nada, y salía señal. Entonces me pareció, pues no sé, como muy mal dejar esto así. De todos modos estaban muy rígidos en algunas zonas, estaban agrietados y demás, entonces le he puesto cable apantallado en las dos salidas que lleva el aparato, y en la entrada también le he puesto cable apantallado. Luego también le he cambiado el condensador del filtro Pi, porque tenía uno de 32 más 32 a 160 voltios, le he puesto uno igual pero de 500 voltios, era el que tenía más a mano y bueno, más voltaje mejor. También le he cambiado el cable de entrada de corriente, porque el que tenía está por ahí pero está muy agrietado, está hecho una pena. Daba miedo enchufarlo y tocarlo. Entonces le he puesto un cable. Y luego, ¿qué más? Pues una revisión general, digamos, de echarle limpiacontactos en los potenciómetros, echarle limpiacontactos en los conmutadores de bandas, y después un pelín de aceite de esto de máquina de coser para que vaya más suave. El tándem no le he tocado porque ha sido limpiarle el polvo nada más, porque iba perfecto, ni iba duro ni nada. Entonces eso, y las bobinas, cuanto menos lo toquetees mejor, porque estaba bien realmente, creo. Entonces el único problema que tengo después es, ayer lo conecté por primera vez, va a 125, entonces el voltaje me da alto. Aquí tengo una tabla del libro del manual del aparato. En esta tabla es una tabla de tensiones, lleva dos válvulas. Este regenerador tiene una 6C4 y una 12AU7. Entonces en cada patilla me pone aquí los voltajes que debiera de haber. Por ejemplo, patilla 1, 65 voltios, la 2 no conectada, la 3 y la 4, 6,3 de alterna, que es filamentos, en fin, la 5, 65 voltios de continua, son B+. Y medí, y en vez de darme 65, en las dos patillas número 1, en las placas de las dos válvulas, me daba 100 voltios. Entonces, aunque las válvulas aguantan, porque esta miniatura, la 6C4, creo que aguanta en placa 300 voltios, pero porque los aguante no vas a dejar trabajarla de 65 a 102. Hasta enchufó un rato ayer y no pasaba nada, o sea, todo funciona perfectamente, pero el voltaje era excesivo. Entonces hacerla funcionar a muchos voltios no me parece normal. Entonces lo que voy a hacer es calcular a ver qué habría que hacer para, en vez de alimentarlo a 125, alimentarlo a 115. Entonces ese voltaje que quiero que absorba una resistencia, pues tengo que calcularla, pero la mejor manera es ponerlo en funcionamiento, el aparato cuando ya esté caliente y demás, estable, medir lo que consume, y entonces, teniendo la intensidad y el voltaje, pues ya saco la resistencia. Pero aparte de eso, quería hacer la prueba de si bajándole a 115 con este reostato me diese los 65 en cada patilla que debe de dar. Entonces es la comprobación de que el problema está ahí, que le alimento a 125 en vez de a 115 o 110, como se alimentaba antiguamente cuando se hizo. Y luego también le estuve midiendo ayer el ripple de la fuente del filtro Pi, y estaba en 64 milivoltios, o sea, una tolerancia de ripple en AC, una tolerancia
perfecta. Y el diodo este también le he dejado el que tenía porque comprobé y está perfecto. Entonces, aunque es antiguo y tal, pero bueno, si está bien, ¿para qué tocarlo? Y poco más. Vamos a ver, vamos a medir tensiones. Empezamos con la alterna. Al diodo le llegan... A ver, espera, pero ponlo en marcha, Clemente. A ver. Al diodo le llegan 141. Ahora bajará en el momento que se calienten las válvulas. Lógicamente está bajando. $132,7. Parece que se estabiliza. Ahora nos vamos a la continua. Perdón. En la continua tenemos 138. 138 de continua, de B+. Y luego en la salida del diodo. Luego en el condensador doble tenemos 102,4 en uno de ellos y 135 en la otra parte. Y ahora nos vamos a la válvula. Entonces en la válvula, la 6C4, que es esta, en la patilla 1, tenemos 99,8, 100 voltios. Entonces ahora la idea es bajar el voltaje de alterna aquí. A ver. Lo estoy bajando. Le bajo a 127, ya no tiene 133. Ahora en continua la salida está en 129. Ha bajado, lógicamente, aquí está en 96. Aquí estaba en 130 y tanto, está en 129. Y ahora en la patilla 1, que estaba en 100 voltios, está en 95. Por tanto es poco y vamos bien. En un principio esta es la manera. Bueno, vamos a ver. Vamos a medir la alterna, bajarle un poco más a los 115. $117. Bueno, si le entrase en 115, siempre es multiplicado por 1,41, sería más. Vamos a ver, 118 tiene ahí. Vamos a continuar directamente a la patilla 1 de la válvula esta. Está en 86. Ha bajado de 100 a 86. No está, pues habrá que bajar a 110. Vamos a ver. Pero el voltaje indudablemente está bajando. O sea, los tiros van por ahí. Aquí le entran 115 justos. Y 84 aquí, en la patilla 1. O sea que... Pero claro, bajar más tampoco vas a bajar. Bueno, vamos a ver las demás tensiones. En la patilla 1 tiene entonces 80. Se ha caído la pinza. La patilla 1 tiene 84. La 2 no conectada. En la 3, 6,3. A ver si los filamentos... No creo que hayan bajado los filamentos.
pero los filamentos es en continua, o sea, en alterna. Entonces, sí, han bajado también los filamentos. Está en 5 voltios en vez de en 6. La patilla 5, 65, 1, 2, 3, 4 y 5. 84. Ha bajado de 100 a 84. Es que es un rectificador de media onda. Entonces, no sé, yo creo que... A ver cómo le podríamos bajar más corriente, más corriente. Pero es que esto no es normal. Salvo que este esquema... No, pero es que si es que el esquema es del aparato. Es del aparato porque coinciden todos los componentes y demás. Y esta tabla de tensiones me imagino que será buena. Vamos a ver en la otra válvula. A ver qué tal. A ver si se mantiene el porcentaje de bajada de ayer con respecto a ayer. A ver. A ver, la otra válvula, en la patilla 1, que es esta, 85, sí. Ha ocurrido lo mismo en las dos válvulas. Han bajado de 100 a 85. De 100 a 85, la lámpara sigue encendida a 6 voltios. Bueno, pues vamos a ver. Este es el esquema del generador de radiofrecuencia RTX RF1. Y es que tengo mal los voltajes que van a los ánodos, a las placas de las dos válvulas, están muy elevados. Entonces no encontraba explicación, salvo que bajarle un poco la entrada, porque yo lo alimentaba a 125 y es posible, perdón, es posible que en su día lo diseñasen para 115 o 110 voltios y es la primera idea que se me vino a la cabeza, pero aún así le puse una resistencia, haciendo los cálculos lógicamente bien hechos, para que bajase el voltaje de entrada. Yo le alimentaba a 125, le ponía una resistencia de absorción, me salían 421 ohmios, entonces se bajaba a 115, pero aún así las válvulas, las placas seguían alimentadas a 85 voltios y en el esquema me pone que a 65, y en una tabla que hay en el manual para los voltajes también están todos los voltajes de las válvulas, las patillas, para comprobar si funciona todo bien, y están altas. Entonces digo, bueno, pues voy a mirar componentes, a ver si había algún componente malo, soldaduras, en fin, frías, o en fin, algo raro, resistencias abiertas o algo así. Entonces me he encontrado con un error. Esta resistencia, en la patilla 7 de la 6C4, es de 330 ohmios en el esquema y tiene puesta una de 33K. Y he ido al listado y en el listado hay una de 33K, que es esta, la R10, la he puesto yo porque las he numerado, y esa va en serie con un condensador a la patilla 2, pero de la 12 a U7. Y entonces me he ido a la patilla 2 de la 12 a U7 y está puesta la resistencia de 330 ohmios que tenía que estar en esta. Entonces las voy a cambiar de sitio. Y luego probaré voltajes y a ver si no hay ningún error más. Y aquí, como vemos, esta es la de 330 ohmios, que está en la 12 a U7 y debería de estar en la 6C4. Y lógicamente, pues en la 6C4 estará la de 33K, que debería estar aquí. Entonces ahora las cambiamos y veremos si todo va ok. Lo que he visto también, aquí hay una de 100K en la 6C4, que parece que no está muy allá. Mira,
Mirar aquí, tiene como fugas, tiene hay como un taladro, o sea, no taladro, como un agujerito ahí, como si hubiese tenido fugas o algo de tensión. No sé, la cambiaremos también. Vamos a cambiarla y ya nos curamos en salud. Vamos a ver los voltajes, cómo han quedado después del cambio de las resistencias estas, que estaban confundidas. Empezamos por alterna, tensión de alimentación. Al diodo le llegan 131,7. Nos vamos a la salida, el B+, del filtro pi. Primero el diodo. A ver. Rectificada salen 134. En un condensador, una parte del condensador 132,30 y en el otro lado 88,89 89 voltios. Vamos a ver. Ahora, a ver cuánto llega a la válvula. Empezamos por la 6C4. Esta es la 6C4, es esta. A ver, espera que me ponga las gafas porque no vaya a tocar aquí, que está todo esto enchufado. La patilla 1 es la placa. A ver. No, pues está bien esto. 67,30. Bueno, en el esquema está perfecto porque en el esquema nos da 65, que debiera tener 65, 2 voltios más. Estaba en 89 cuando se alimentaba a 115 y estaba en 99, 100 cuando se alimentaba a 125 y ahora se está alimentando a 125 y está en 67, o sea que es ideal, o sea que el problema está solucionado. El problema era la resistencia esta que estaba cambiada de sitio. Vamos a ver la otra válvula por si acaso, pero bueno, las placas están las dos cogidas del mismo sitio de la fuente, o sea que el voltaje será el mismo, pero bueno, vamos a comprobarlo. Esta es la otra válvula, la 12AU7. A ver, 12AU7, cogemos la tabla de los voltajes del manual. A ver si se quiere quedar esto. Estos cocodrilos algunas veces son muy buenos y otras veces te tienes que pegar con ellos. La otra tiene 65 también. Entonces, la patilla 1 de la 12AU7 88,40. No puede ser. A ver. ¿Qué problema hay aquí? Debería tener 65 también. Vamos a probar ahí. Estamos en continua. En la 12AU7, que es en la patilla 1, que sería esta. 90 voltios. De la 12AU7, en la patilla 1, en la placa, 90,3. 90,3. Es que da un poco más porque ayer tenía
tenía enchufado el generador en el transformador de aislamiento y tenía mucho en el enchufe, mucha carga. Entonces tengo un problemilla ahí que le bajan los voltios. Y ahora está en directamente conectado a 125, 127. Entonces por eso el voltaje de la placa ha subido algo. Tiene 90, debería tener 65 según la tabla esta. Pero es lo que os comenté, no lo entiendo porque en el esquema, a ver, aquí digamos que del filtro pi, este es el doble condensador, la resistencia y demás, del filtro pi sale la alimentación de la placa directa hasta aquí, con esta línea, y va a la 6C4, a la patilla 5 y 1, que son las placas, son las patillas de las placas, ¿sí? A través de una resistencia de 5K6. Entonces, lógicamente, la resistencia de 5K6 baja el voltaje y de ahí quedé los 67 voltios que daba. Pero, la salida esta que va a esta placa, va a la otra placa y va libre, o sea, no lleva ninguna resistencia de absorción. Entonces, lógicamente, debe tener la misma tensión que aquí, los 89-90, o sea que está bien. Lo que no entiendo es por qué han puesto que debe de llevar 65 en la patilla 1. A ver, la patilla 3, pone ahí 2,5 voltios. La patilla 3 es... A ver, ¿dónde está? Si llegamos a ella. 1, 2... ¿Sin gafas? No, con gafas. A ver, 1, 2... Puf, está... Esta es la patilla 3. Y ya falla la masa. Llegan... A ver... A ver... Esta es la patilla 2. Tiene que haber menos 2, pero tienes que medir desde el cátodo a la reja. Vamos a ver. El cátodo de esta lámpara, ¿cuál es? El cátodo de esta lámpara es... A ver... El cátodo es la patilla 3 y la 7. El doble triodo tiene dos. Una es la 3. Una es la 3. El cátodo... Uf, es que está esto para medir aquí, madre mía. Entre la 3 y la 2 menos 7. Y en el esquema pone menos 2. Bueno. Y en la patilla 7, entre el cátodo este y la 7, pero es la otra reja, entre la 7 y la 8, sería el cátodo, la 7, a ver, cátodo sería este, la 7 y la 8. Menos 104. Qué voltajes más raros. A ver. Alterna. Vamos a ver filamentos. La 4 y la 5. A ver. 1, 2, 3, 4. Uf, es que se mide muy mal, macho. Es que está...
5,90, eso está bien. 5,90. Yo cuando medí tensiones de la válvula 12AU7, al medir la de la placa, me hacía cruces, no entendía nada, no podía medir 88 voltios. En la tabla de voltajes me venía que debería de haber 65, la CU6, C4 estaba perfecta, tenía 67, vale, es comprensible, 2 voltios más, pero este es el esquema. La 12AU7 pues era un problema porque aquí en la placa tenía 88, casi 90 voltios. Entonces, yo analizando el esquema y el aparato en sí, pues bueno, dado que ya había encontrado un error en una resistencia que le habían cambiado de sitio, una de 33K por una de 330 ohmios y la de 330 ohmios puesta en el sitio de la de 33K, que eso era un error de montaje, bueno, casual, vale, no le vamos a dar más importancia, estoy hablando de los errores que he encontrado, que ha sido ese solamente, y digo, bueno, pues el voltaje de la segunda válvula no está bien, entonces algo tiene que haber mal, un cableado, una soldadura fría, un componente abierto, algo tiene que haber mal. He repasado todos los componentes uno por uno, todos están bien puestos en su sitio, todos los valores están perfectos, salvo las tolerancias que puedan tener cada componente, eso sí, dado los años que tiene el aparato, bueno, pues si en su época se montaron componentes con un 10, un 15, un 20% de tolerancia en cuanto al valor que representan real, al que viene en los colores de las resistencias, por ejemplo, o en los valores de los condensadores, pues eso es admisible, un 20%, pero como máximo, pero no podía haber ningún error. Entonces, digo, bueno, pues voy a ver, porque ya me acordé que hay otro generador de radiofrecuencia, el GealKit, el SG8, que es idéntico a este. Es idéntico, y ahora lo veremos. El esquema del que yo os tengo aquí es este, del RTX RF1. Y coges el esquema del SG8, que es este, y viene hasta incluso, es idéntico, componentes y todo, conexiones, todo, idéntico. Y hasta incluso me gusta más porque viene mejor explicado, o sea, no sé, mejor dibujado, mejor, no sé, tiene otro estilo. Pero bueno, a lo que vamos, son idénticos. Entonces digo, pues algo tiene que haber mal. Me voy a basar en el manual del SG8, a ver si encuentro alguna diferencia en cuanto al manual de RTX y RF1, aunque sean iguales, a ver si viene alguna referencia o algo cambiada o no sé, mal, tal. En fin, la cosa es que viendo el manual este, los pasos del montaje son los mismos que vienen en el que yo tengo. Este es el manual del GealKit, del SG8. Es idéntico todo, bobinas, todo clavado. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que llego a esta página y veo una tabla de voltajes. Entonces hay una, es esta, la tensión de placa de la 12AU7 difiere de la que viene en el manual mío. Entonces digo, pues ya está, aquí está el error. Aquí figura que la 12AU7 en placa tiene que tener 65 voltios. En reja me pone menos 2 voltios. Simplemente pone menos 2, no pone más. Y te vas al otro esquema y es más... tiene un abanico más amplio de voltaje. Por ejemplo, te pone que en el pin 2 te puedes encontrar desde menos 2 hasta menos 15. Vale, de entrada ya bien. En la placa 78. Perfecto, ya no son los 65 igual que en la 6C4. O sea, digamos que ponen medidas más coherentes con la realidad del montaje. Puesto que en el esquema del aparato en sí,
no podría haber el mismo voltaje en las dos lámparas, porque si la corriente sale del filtro pi y la distribuyen a las dos placas, esta pasa a la 6C4, que es la que estaba bien, de 65 voltios, a través de una resistencia de 5K6, entonces la bajan de 88-89 que tenía aquí, en el filtro pi, la bajan a 65 con esta resistencia en serie de absorción. Pero en la 12AU7 no hay ninguna resistencia, o sea que por tanto, como mínimo, llegaría a la misma corriente que sale de la fuente. No es comprensible que te pongan que tiene que tener 65 cuando salen 88 de la fuente. En fin, este era el error, es un error de imprenta seguramente, pero ya os digo que me gusta más el otro esquema, viene mejor explicado. Y el aparato es el mismo, o sea, es idéntico el aparato. Hasta digamos, la forma, el aspecto, el manejo, todo idéntico. Y nada más, seguimos con la reparación. Bien, vamos a empezar a medir todo lo que sale del generador, tanto la modulación como la señal de baja frecuencia, el tono. Tiene que oscilar entre 400 y 700, depende del valor de los condensadores que tenga puesto, pero creo que rondará los 500 y algo. Luego vamos a probar también la señal de radiofrecuencia en las distintas bandas, dependiendo de la bobina que le pongamos en paralelo al tándem, pues nos dará la frecuencia a la que oscila el crosby. Empecemos por la baja frecuencia para el tono. Yo aquí en la mesa de trabajo siempre suelo tener una entrada para un amplificador, por si necesitas amplificar algo para las pruebas, una salida de señal, por si necesitas lo que es algo de una radio, un CD o en fin, cualquier señal de un poco alta de milivoltios, un cable de antena, pues necesitas una antena, ponerla directa a cualquier aparato, y dos cables de altavoces, siempre pendientes de que te haga falta en algún montaje. Una de ellas es una salida directa de altavoz normal de 8 ohmios, y la otra es a través de un transformador para probar aparatos de válvulas, que el transformador, bueno, he puesto uno que tenía a mano para aprovechar cacharreos. Tiene 2000 ohmios de entrada y 8 ohmios de salida. Hay válvulas que no, hay válvulas que van a más ohmios en la salida, pero bueno, para hacer pequeñas pruebas a bajo volumen y demás y poco tiempo nos vale. En este caso es la baja frecuencia, es normal y corriente, no hace falta transformador ni nada. Conectarla a la salida del generador, la ponemos aquí. Este es el tono. El generador tiene atenuación, se puede graduar la atenuación que queramos. Esta es una de las pruebas. La modulación funciona. Está puesto en interna, o sea que ahora mismo está la salida de radiofrecuencia. Bueno, veamos la señal primero de este modulador. A ver, esta es la... Vamos a ver. Esta es la masa. Le ponemos el osciloscopio. Y tenemos ahí la señal similar. Vamos a ver. Ahí está. Le bajamos. Bien, bueno, más o menos está bien la señal. No está deformada, no tiene armónicos raros. Va bastante bien. Sacamos el tigre. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues ahora
Vista esta señal, vamos a coger, a ver a qué frecuencia oscila la 6C4. Le ponemos el frecuencímetro, el multímetro del frecuencímetro está en 537. Esto, si queremos variarla, se puede variar cambiándole el valor de los condensadores. Le cambiamos el valor y obtendríamos otra frecuencia, pero bueno, total, va perfectamente, o sea que nos vale con los 500. La baja frecuencia, el modulador va bien, la señal. Ahora vamos a ver la señal de radiofrecuencia. No le he puesto aquí terminales ni nada porque para estas pruebas es más fácil conectar los medidores. En este caso aquí le ponemos el osciloscopio. Aquí estamos con... Esta es la señal de radiofrecuencia que genera. Estamos en la banda A. Pongo la B, que es la que tenía. Esta es la señal de radiofrecuencia. Y ahora vamos a ver si vemos la modulación. Ahí está. Ahí nos salimos de la pantalla. Pues es que no crees que manejo muy bien el tema del osciloscopio. Pero como vemos modula. Bueno, espera, vamos a mirar, habría que mirar la frecuencia. Vamos a ver. Vamos a medir la frecuencia. Empezamos en la banda A, la primera bobina. Como vemos, el osciloscopio empieza en 142,6 kHz y en el multímetro está en 160,90. No sé. La tolerancia o que uno mide mejor que otro. 170 y 180. 180. Ahora miden lo mismo los dos. 180 y 180. Seguimos subiendo. 205, 216. Ahora se han equiparado las medidas. 254, 260, 287, 292, 300, 334, 346, 345, sí, ahora coincide. Es en algunos puntos. Bueno, digamos que lo que nos interesa es la gama de los 450, los 450, que es la siguiente, esta. Partimos de 462 para ajustar botes a los 470, 485, 477, a ver si lo dejamos en 472, 470 y 8. 471,
470, sí, bueno, sí se puede, le puedes buscar el punto. Bueno, pues esto funciona perfectamente, cumple con lo especificado en el esquema y poco más se puede añadir. Como decía, tiene atenuación para la señal en radiofrecuencia y en baja frecuencia, admite señal externa y modulación externa y tiene atenuación. Esta es la atenuación de la radiofrecuencia, este es el nivel del señal, sí, y poco más. Pues aquí lo monto y lo damos por finalizado. Bien, antes de despedirme de vosotros, no sé, se me ha ocurrido, yo cogí información también de esta página, entonces más que nada por si alguna persona está interesada, porque hay cosas muy curiosas aquí, veréis. Aquí hablan del RTX, del RTX RF1, dicen que es igual que el kit de SG8, lo que ya hemos visto, igual que el kit que inglés tengo, 650, y el sucesor de todos estos es el RTX RF2, seguramente es este. Aquí en esta página habla de las frecuencias de la banda, que tiene la A de 160 a 480, lo que ya hemos comentado en el vídeo, la modulación, los mandos. Os dejaré el link de esta página en los comentarios, y aparte del link de esta página os dejaré los dos manuales que yo tengo, no tengo más que esta página y los dos manuales. Lo único que sepáis, bueno, ya lo habéis visto, que la tabla de donde viene la tabla del RTX de voltajes de las válvulas está mal. Por el resto es todo idéntico. Toda la información que puedes localizar tanto en un manual como en otro, como en esta página. Aquí te habla de la modulación, conmutador de dos posiciones, exterior, para no modular, modular, interior, modula siempre, en fin, toda esta historia, ¿no? Pero donde quería yo llegar es a lo siguiente. Aquí también hay otros link, esto que está en azul. Si los pinchas te llevan a otra página. Aquí te llevan a otro aparato, aquí te llevan... Bueno, mira, esto yo se lo he puesto al mío, que es un condensador en la salida, que ahora os pongo la foto, para que cuando tengas que pinchar la señal en algún aparato no tengas que estar pendiente de intercalar el condensador. Si lo pones ahí dentro, ya siempre está puesto y no se te puede olvidar. Luego dicen que también es bueno, creo que este la tiene, insertar una bobina en serie con la bobina de un 1K6, creo que es. Sí, 1K6 en la banda A, para mejorar la forma de la onda. En fin, no, pero yo donde quería llegar es a esto. Página, o sea, aquí te explica cómo se hace el ajuste de un superheterodino corriente a válvulas. Aquí te explica lo que es un voltímetro a válvulas. A esto quería llegar. Página dedicada a este tipo de receptor. Si te pasa esta página, aquí te pone la descripción de este receptor de 5 válvulas para onda corta y onda normal. Y te pone, hay dos esquemas, digamos. Hay una parte que te dice que esta es la parte o sea, este es el esquema. A ver, vamos a ver, en radio transformador con valores reales y válvula Ringlock. Aquí te dice que lleva la SH42, la EF42, la F42 y la L41 en la amplificación. Pero no, lo que quería yo es esto aquí. Mira, veis aquí que esta es la conversora, la amplificadora de frecuencia intermedia. Este es el transformador primero de frecuencia intermedia, es que si me bajo se quita. A ver, el transformador de salida te va delimitando los puntos importantes del aparato este. Y donde tienes que pinchar te lo va diciendo aquí, paso de antena a mezclador y conversor. Aquí te va diciendo cómo funciona el aparato y dónde tienes que pincharle la señal a la hora de comprobarle. Te habla del paso amplificador de frecuencia intermedia, el paso detector de amplitud, paso previo de baja frecuencia,
paso de potencia de audio y paso de alimentación. Bueno, aquí describe el aparato un poco así por encima, pero la información importante es la que te dice cómo tienes que ajustar el aparato para no tener problemas y que todo funcione perfectamente y se queden los botes de DFI a la perfección. Es muy interesante esto, está muy condensado, te habla de todo, los trimmers, los padders, amplificadores de potencia, en fin, está perfecta esta página. Os la dejo aquí abajo para que quien la quiera echar un vistazo, porque si alguna vez tiene que hacer... bueno, yo sé que hay mucha información para ajustar aparatos en YouTube, pero bueno, una más y creo que es buena esta, ¿de acuerdo? Hola, este domingo pasado me preguntó un suscriptor, después de haber visto un vídeo que tengo arriba en la red en YouTube del transformador de aislamiento, de aislación, me preguntó si se podría enchufar una radio a un transformador de aislamiento. Y bueno, pues mi respuesta así escrita de repente fue que sí, que es para lo que se utiliza, para aislarte de la red, porque le dije que le contestaría al final de este vídeo porque, bueno, pues la respuesta es un poco más extensa, pero pensando bien el tema yo creo que es mejor que se informe. Hay una serie de vídeos del ingeniero Brahim Nasser en un canal que os dejo abajo el link. Os dejo el link del primer capítulo de por qué utilizar un transformador de aislación, de aislamiento. Tiene varios, creo que son 3, pero digamos que empezando por el principio puedes comprender mejor por qué hay que utilizarlo y para qué se utiliza. Y así, resumiendo resumiendo mucho, se utiliza para aislarnos de la red. Y en radios a válvulas hay 2 opciones. Hay una que es si el aparato de radio trae transformador, ese mismo transformador te hace de aislamiento hacia la red. Pero lo peligroso es en los que no traen transformador de aislamiento o traen autotransformador. En esos no estás aislado de la red y es muy peligroso tocar el chasis sin tenerlo enchufado a un transformador de aislamiento, porque te puedes quedar pegado. O sea, es muy grave porque son altas tensiones y peligra la vida. ¿De acuerdo? Pues nada más, Francisco. Esto es, te dejo el link abajo del ingeniero Brahim Nasser, del canal Nasser Electrónica, que te explica muy bien por qué hay que utilizar un transformador y para qué. Para qué vale, para qué se utiliza. Y nada más. Y bueno, pues la idea esta de contestarlo ha sido copiar, si queréis llamarlo así entre comillas, de Jazz Busquet, que tiene un magnífico canal, también os dejo el link abajo. Y que bueno, pues si alguna vez le pregunta a algún suscriptor algo, le contesta en el siguiente vídeo. Dentro de lo que humildemente podamos saber, pues así lo haremos. Gracias.